Y, por ejemplo, el trabajo de limpia que ha hecho, no sé, por ejemplo, con el Opus Dei, Por ejemplo, ¿cuál ha sido exactamente? Porque directamente los ha degradado. sí, el Opus tenía una prelatura personal, que quiere decir, es que no sé explicarlo, era que ellos estaban ligados al Papa de alguna manera diferente, exclusiva. Y eso se lo quitó y les exigió reescribir los estatutos que están en ello. Y además esto lo ha hecho, yo entiendo que lo ha hecho además en el resto, en todo el mundo, con todas y cada una de las sectas concretas en las que... Bueno, y luego ya todas las criminales, ¿no? Al sodalicio. Exactamente. Al sodalicio, ¿ves? Mira, y ahí hablaremos también de León XIV. Porque ahí León XIV fue precisamente a quien le encarga un poco hacer esta tarea. Exactamente. Y ahí es una de las cosas que veremos luego... Pero para que se hagan una idea la gente, el sodalicio, ¿qué era? O sea, ¿cómo...? Ahí, no sé. Pues, porque tú dices que eran criminales. Era la clásica organización rígida, cerrada y secreta, ¿no? ¿Sabes? Un poco que se queda sin aire ahí dentro y que cuando las cosas son rígidas, cerradas y secretas, el siguiente paso es el abuso, ¿no? Ahí hubo todo tipo de abusos desde los años 70. Todo tipo de abusos, corrupción... Sí, ahí hubo, sí. El caso de Maciel y todos estos, pues no te digo todavía más, ¿no? O sea, haya habido... Y yo creo que este Papa hizo a esa... O sea, verdaderamente... Ya venía de atrás, porque Benedicto XVI también fue duro con los abusos, pero este mucho más, yo creo, ¿no? Sobre todo con estos grupos, con estas sectas, es que son un poco sectarias, ¿no? Sí. Y con el tema de los abusos a menores en la Iglesia Católica, ¿qué pudo hacer él y hasta dónde llegó? Porque esto se ha cuestionado un poco, ¿no? En plan, claramente la voluntad de transformación en este sentido y de limpia, y también las limitaciones que se encontró, ¿no? Es que, perdón, es que yo creo que es un fenómeno global, imagínate. O sea, es un problema, no creo que sea fácil de resolver, porque claro, si estamos hablando de una religión de 1.400 millones, resolver eso en cada una de las diócesis del mundo no debe de ser fácil. Claro. Dicho esto no sirve de excusa para nadie, ¿no? Porque el asunto ha sido muy, muy gordo. Y hay muchos asuntos sin cerrar en la cuestión de los abusos. A mí lo que me interesa, bueno, hay comisiones independientes en muchos de los países ricos, digamos, ¿no? Y ahí ya se ha aireado bastante. Los abusos se siguen cometiendo. No me acuerdo cuál era. Hace poco había una cifra en Italia, pero no recuerdo cuál era. Bueno, interesa también hablar en el caso de los abusos de las monjas, que se ha hablado muy poco, yo creo. Muy poco. Ha habido muy poca atención del movimiento feminista a esta historia, que a mí me pareció tremenda. En el año 94 hay una monja médica, misionera, que le encargan un estudio del SIDA. Ajá. Esta mujer se va por ahí, por el mundo, y hace un informe al final en el que dice a nosotras nos usaban los curas como refugio seguro. ¿Cómo? Lo que oyes. O sea, cuando estalla todo el problema del SIDA, las monjas empiezan a denunciar que los curas abusaban de ellas. Como refugio seguro. Como refugio seguro. Y quedaron muchas de ellas embarazadas. Al quedar embarazadas las hacían abortar. Esto lo dice el informe. Si no abortaban, entonces las lanzaban a la calle. Y este informe quedó ahí cerrado. Estamos hablando del 94, has dicho. Eso es un documento interno. En el 2001 salió en la prensa progresista
católica de Estados Unidos, en el National Public Reporter, NPR. En el 2019 esto ya salió, no esta noticia, sino más noticias de abusos a monjas y así, salió en el especial del Observatorio Romano que se llama Donna Chiesa Mondo, que es un especial semanal que hacen sobre mujer. Y salió ahí, o sea, bajo el papado de Francisco salieron cosas. Y eso las monjas, ¿no? Que también que al mismo tiempo también abusan. Sí, es una historia que ha tenido una repercusión bajísima. Esa es una historia que yo no entendí nunca, cómo puede ser que era el movimiento Me Too, esto era el movimiento Nans Too, y el movimiento Nans Too, ¿tú lo conocías? Yo no. Es la primera vez que oigo una cosa como esta. Es alucinante. A mí me pareció muy fuerte porque era como si estuviéramos hablando bueno, que si por el hecho de ser monja fueras como infrahumana o algo así, ¿no? Sí. O sea, no tenían categoría de mujer o algo así. Me pareció tremendo. Otra de los capítulos abiertos en los abusos, yo creo que son los abusos en África. Uh-huh. Porque claro, en Occidente sí que todo el mundo ha hecho, digamos, con todos los problemas que pueda tener el haberlo hecho, el que la Iglesia siga intentando encubrir, pero es que en África no hay nada. En África, y son 50 y tantos países. Por eso te digo que es un problema, o sea, hay que tener cuidado a la hora de intentar decir, pues, es que no hacen nada. Bueno, ya no hacen nada, pero es que hacer todo es cubrir el mundo. No va a ser fácil para ellos. Yo creo que están en esa yo creo que están en esa labor. Y adelantándonos un poco a lo que podríamos decir después de León XIV, pero esta te la digo ahora. León XIV me gustó, una de las pocas cosas que ha hecho, porque llevamos un mesecito, ¿no? Fue hablar con Paola Ugaz, una periodista. Le mandó una carta a esta periodista que había destapado todos los crímenes del sodalicio, ¿no? Uh-huh, sí. Y dijo una frase León XIV que me gustó. Dijo, necesitamos periodistas. Uh-huh. A mí me parece que periodistas como aliados para destapar a mí me parece que alguien que tengan en el radar y puedan intervenir cuando haya situaciones, ¿no? A mí me parece que alguien que pide periodistas está pidiendo, no tiene miedo a lo que salga. Uh-huh. Es más, tiene más miedo a que esté tapado, ¿no? A que siga tapado.